Bueno, lindo, o sea, cuando yo escribo esas cosas, escribo para deleitarme, deleitar a los demás y para hacerles recordar cómo vivíamos, ¿no? Porque nuestra cuneta grande era el centro, que venía hasta acá. Parece que pasaba por aquí, por tu Sí. casa también. Cuneta grande, venía ahí, después una parte se iba a la misión salesiana, por el lado de la policía, por los Ramones, por los Piñas, por ahí, se iba al Kimi, que llamamos, ¿no? Había el Kimi, el Sundaime, el río, y sobre todo las cunetas donde, donde nos divertíamos, ¿no? En el parque, en los montes. Bueno, una niñez linda, ¿no? Con muchas necesidades, no había que comprar, no había plata, no. Pero ¿Quiénes eran tus vecinos? ¿Con quién jugabas en ese entonces? bueno, nosotros teníamos algunas vecindades, porque vivíamos arrendando, ¿no? Vivíamos un tiempo acá al lado de Don Olavo González, por ese lado, ahí con los González, con los Lunas, Rubios. con los Rubios, ese era nuestro entorno, en unos 2 años de nuestra niñez, en la esquina de Don Olavo González, con Don Villachiñaje, ahí a la casa. Luego fuimos a donde vive ahí fue nuestra niñez más linda también, donde vive Vladimir Ortiz, la casa, en la esquina había una casa de madera, esa casa era de don Héctor Canto, y en esa casa, como era una casa de tipo media agua, dividido en dos en el medio, vivíamos dos familias, aunque usted no lo crea, don Sergio Calle y su familia, y nosotros, Jorge Delgado y su familia. Claro, ellos Clara, ellas eran señoritas, estudiaban en el Don Bosco, los niños todavía teníamos 4 o 5 años más o menos. Entonces ahí jugaba con el Cayo, con el Carlos, con ellos, hacíamos con los Ramones, en el Kimi, ahí había una cuneta grande, se pasaba bonito, ¿no? Y luego ya fuimos, ya quizás a los 10 o 11 años a vivir ya donde ronco el restaurante. Ahí fue otra etapa de nuestra niñez, porque ya era nuestra la casa. Entonces empezamos a vivir ya con los Torres, con los Zúñigas, con los Guambras Chacón, que llegaron ya en los 70, 75. Luego los Corros, que llegan también por esa época. Y nuestra casa era casi la última del barrio norte. Esto ya era Selva. montaña, selva. Y más allá estaba Don Hernández, estaban, bueno, Don Basantes, Don Llanza y era Belén. Era lejísimo, pues dice, era ya lo último, ¿no? Entonces, una niñez bonita en el río Sungaime, pescando, cazando, haciendo casas en el monte. Nos llevaban mucho con la familia, con los Vintimilla Salas, la Chico, el Manfredo, el Beto, los Cuello, los Matute, los Gómez, o sea, toda esa calle del barrio norte. Una cosa chiquita, unas pocas casas, ¿no? Y pues jugando, peleando, con los caimos, con los fotomos, con los pillos. Y en esa época, por ejemplo, eh, recuerdo, valía 8 reales la cola luna. No tenía gas, era dulce, pero tampoco había refrigerador. Entonces, pero se sentía el gas de la Pepsi Cola y la Crush, que eran las colas de nuestra niñez, que vendía don Barahona. Él tenía refrigerador, una de diésel grande. Ya, pero a veces no podía, ahí metían más la carne, otras cosas, y no era para las colas necesariamente. ¿Cuál Barahona? Entonces era Sí, Barahona. sí, Barahona. Él tenía una tienda, un almacén de ropa, de botas siete vidas, ese tipo de cosas, y también vendía helados de leche, y tenía la Pepsi Cola, me acuerdo. Entonces, esa valía creo que 1,20, algo así, en esa época. Entonces era nuestra niñez, nuestro entorno y guambas puro lombrices, muchachos, claro, porque no había salubridad. Entonces, con bastante usa, entonces por eso éramos cocolos. Todos los niños de la época nos hacían cocolos para, para evitar las usas, Los piojos. los piojos, y nos daban parras, nos daban leche de sandy, que llamábamos leche de palo, era de un tronco de un árbol que sacaban de acá daban así, nos daban un brebaje antes de entrar a clase, una semana antes. Estaban todito el barrio. Entonces, después nos daban eso antes del desayuno, de ahí íbamos al monte. ¿Quién? Don Alcides Ventimilla. No, no, ya las No, mamás ahora sabían, no o va a sea, ya salir. sabían ellos. No, el Don Asís tiene otro papel preponderante en nuestra niñez, ¿no? Él era el que nos sacaba pues, los dientes, las muelas, los dientes de leche todavía ese tiempo. Claro, él era el enfermero
del ministerio. Pero no sé si es tipo de enfermero. Claro, él tenía su consultorio ahí. Tenía su. No había anestesia en esa época. Tenía su. ¿Cómo se llama? Tenaz. Las tenazas, ¿no? Entonces, tocaba abrir la boca y él ya veía la que estaba mal. Pone sus dentes, su mandil, lo sacaba. Él era del pueblo, era doctor. O sea, no había el calce, eso sí. Pero como éramos muchachos niños, ¿para qué calzarse los dientes de leche? Entonces nos sacaban la muela. Después aprendimos a sacar los dientes con el hilo chino. ¿Te acordarás? Entonces ahí cogíamos el hilo chino que comprábamos en don Juanito Gómez y ya nos sacábamos el diente que nos molestaba, estaba medio aguado por ahí. Más o menos en ese entorno era la niñez nuestra. Y los juegos en el parque. El parque su era puro chinas. Entonces ahí hacíamos los juegos de 50 el palo, el tequimán, las escondidas. ¿El Tequimán cómo era? Era pistolitas. Ah, claro. Tequimán, tequimán, tequimán. O sea, en vez de decir pau, 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 hacías tequimán. O sea, ya te vi tequimán. Era, ya, Lelis te vi tequimán. Ya quedaba un muerto menos. Ese tiempo siempre era Ecuador con Perú. Entonces, claro, el que perdía ¿cómo se llama? Sorteo. El, ¿Cómo se llama eso? Pares Donones. Entonces, que perdía, ese era peruano, era mal visto, eran los malos. Claro, después era Norte-Sur. Todo el contexto. Claro, o sea, pues, no era el entorno que se veía, ¿no? Siempre había partidismo en la Ah, escuela. después Norte y Sur. Claro, después era Norte-Sur. Había rivalidad. Sí, pero no era el sur-sur como ustedes, por decir, sino éramos bien el centro. Porque nosotros éramos la Guache. Claro, o sea, casi ya no, era así, o sea, era difícil un entorno de niñez por la distancia. Ahora vemos cerca, pero ese tiempo era lejos. Yo recuerdo que veníamos a comprar diésel en la bomba. Vendía don Aurelio, alguien. Claro, acá frente a la pista. Era un tanque que había ahí. Y venir allá y teníamos miedo al Loco Valentín, a la María Sin Tripa. Éramos niños. Entonces pasábamos por ahí. El Loco Valentín, ¿qué hacía? ¿Por qué tenía miedo? Porque era loquito, nosotros, los niños le molestaban. O sea, que hacía un gesto nada más. Pero no era agresivo. Pero andaba así, pues. ¿Y de la María Sin Tripas? ¿Por qué? No se tener miedo que la María Sin Tripas. ¿Qué pensaba un niño? ¿Qué será María Sin Tripas? ¿Quiere comer porque no tiene tripas? No sé, no. Total, es una señora normal de aquí, de Corea Sur. Entonces, ese tiempo era más bien el barrio centro. O sea, eran a ver los Torres, no, los hijos del doctor Barros, Villan, el Pepe Sardi, un poquito ese grupo, ¿no? Para el deporte, sobre todo. Para el deporte, para el lindo. Había sus campeonatos que hacíamos ahí. Y, bueno, yo era malo para el fútbol, pero estaba metido ahí para alentar a los compañeros. Bueno, siempre fui rebelde. O sea, mi rebeldía, yo pienso, me pongo a analizar, se debe a que nunca me gustó que me manden. O sea, mi rebeldía comenzó con papá. O sea, porque él era muy estricto en la escuela, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, el director de la escuela, yo quería ser un niño normal. O sea, yo no quería ser como he visto otra gente que, no, mi papá es director, mi papá es esto, y por lo tanto soy el santito, el buen estudiante, que yo no, yo quiero ser niño, punto. Me importa que mi papá sea director. Entonces, pero claro, yo no pensaba, o sea, esa era mi reacción. Ahora pienso que era, o que lo que yo, contra qué me iba. Entonces yo quería jugar y pelear. Quería no hacer los deberes. Eso es normal. E incluso los profesores normalmente me califiquen no por influencia, ¿no es cierto? O sea, claro, papá tuvo una influencia en cambio contraria. No era el que comúnmente hacen acá que, no, yo soy el director, el profesor, por lo tanto mi hijito debe estar con las mejores notas. No, él iba a investigar, a controlar, a ver cuándo está, quizás a pegar ahí mismo. Entonces yo me rebelé contra ese establishment de la escuela. Para mí la bronca empezó en la escuela. Entonces dije, no, esta pendejada. ¿En qué escuela estabas? Fiscaleño. En la escuela César González. Claro, ¿qué pasa? Papá era un laico, era un anti religioso, hablemos así, desde el punto de vista de la educación. Entonces, y él se apasionó con el nombre, fue un gran seguidor del
don Arcesio González Vélez, un admirador de sus gestos de hombre emprendedor de esa época, don Arcesio, y por lo tanto la escuela, entonces él se apasionó. O sea, él daba todo, él iba con la moto de él que tenía, hacer alumnos, regalaba cosas, él quería tener más alumnos, o sea, había la bronca con la Rumiñahui, tener más alumnos que la Rumiñahui. Entonces ese era el sueño de él, o sea, en su escuela fiscal. Y claro, no, tuve muchas broncas ahí, pero no eran broncas de malcriado, o sea, no eran el patá, yo nunca fui el patá, no, simplemente comían cositas académicas, me notaba que cierta tendencia a favorecer a ciertas compañeritos que tenían ciertos apellidos, con ciertas influencias. Siempre hubo en su Cuba eso, antes mucho más. Entonces me cabreaba, pues. A veces en cosas sencillas, en cosas tontas. Por ejemplo, yo siempre fui bueno por la danza, para cantar, para declamar, esas cosas, pero tenía que hacer un esfuerzo, ¿sí me entiendes? Portarme bien para ser tomado en cuenta. En cambio, los otros sin mérito, sin talento alguno, ¿Otros? ¿A qué te refieres? otros compañeros que tenían sus influencias positivas ahí. Entonces, eran del grupo de danza, eran del grupo artístico, de lo que sea. Y yo me daba cuenta que ellos Había esa influencia de quizás familiar, económica, ¿de qué tipo? que económica, nada, todo el mundo era pobre, no, era más bien familiar por el sentido O sea, si eres hijo de tal apellido, con que el cura, que por aquí, que el rector, que la directora, o sea, el entorno social de esa época. Entonces, era vaina. pero tú eras parte de esa familia. No, no. Hablemos de familia. Delgado, no, es que hay un error. Papá, como te digo, por las tendencias de él, tenía esas ideas sociales, él no estaba en sus grupos. Él peleaba siempre en contra de esos grupos. Entonces, más bien puede ser ideológica y no familiar. Por eso, pero los otros sí. Los otros tenían ya ese entorno familiar. A ver, nombremos requisitos para ser un poco de élite de su Cuba. Ser salesiano, Se está acercando a los salesianos. cercano a los Ya. cercano a los Ya. salesianos. Por lo tanto, tener tales 4 o 5 apellidos cercanos a los salesianos. Familias, Familia con entorno cercano a ellos. Ya. Entonces, eso era suficiente. Y quizá dinero. No, que nunca han tenido dinero. No, sí, han hecho dinero apegándose al Estado. Bueno, dinero en ese entonces hablemos de tener tierras Pero inservibles. No, la gente, todo el mundo tenía. O sea, económicamente no se contaba eso. No, más bien eran ganaderos y el ganadero esperaba que muera el ganado, vendía el ganado para tener plata. El profesor más bien tenía mensualmente, tenía mayor, una fluidez. No. El asunto económico acá, en su Cuba de esa época, sobre todo, las condiciones económicas no determinaban la posición social. Hablemos Ramones, Solices, hablemos con apellidos. Gente ganadera y con mucho ganado. Y hablemos con mayor capacidad económica. Ellos no eran de los grupos sociales prominentes. Es decir, que no es lo económico, no es el ganado de la tierra, no fue lo que influenciaba. Era más bien ser funcionario, ser profesor y ser cercano a los salesianos. Eso te daba un estatus social de tener ciertos privilegios para poder vivir mejor. Es decir, tener ciertas garantías. Porque otra gente que ha tenido más, pero su papá era campesino, era ganadero, era un hombre sencillo, iba solamente el domingo a misa y iba de misa y regresaba a trabajar, no quedaban lavando ni planchando los pañuelos de los curas, ni cosas por el estilo, ¿no? ni invitando al almuercito a los curas. Entonces, fue el entorno social. Acá en Sucua y en la zona de acá del oriente ecuatoriano, podría decir que las bases económicas que nos da el marxismo, lo económico influye en lo social, acá trastocó. Fue lo intelectual, perdón, no lo intelectual, la utilidad en el campo educativo o administrativo. Es decir, tienes un pariente en servicio civil, tienes un pariente en correos, tienes un pariente en la Liga Deportiva Cantonal, el otro también es director, el otro es profesor, ¿sí me entiendes? Entonces, tienes un entorno así. Entonces, por eso fue mal, pésimo el accionar de ellos, porque mal formaron a sus hijos. Es decir, cuando fueron a la universidad, que es el capítulo que hemos de hablar, fue otra cosa. Pero sí, fíjate que nunca, o sea, como papá nos crió en ese ambiente, como éramos muchachos pobres también, y nos criamos con gente shuar, con gente, a ver, los cambisacas,
los Bernales eran mis compañeros, pues Bautistas eran mis compañeros de acá, porque eran los no muy cercanos de los salesianos, eran más tendiendo a evangélicos. Venían de Marianita, de Huacán y acá, los Huachitas, los Mashus, compañeros. Tu tío, el Alfredo, guapo humilde, ¿no? Pasaba acá en la carpintería del papá, humilde, todos éramos compañeros, y punto. Y no había en ese entorno nuestro de fijarse en apellidos, en cosas, ¿no? Porque todos éramos igual. Había gente mucho más pobre, por supuesto. El Néstor Contreras, los Contreras, el Néstor, el Alfonso, la Rosa, la Zoila, todo, dijo Doña María. Bueno, pues en torno de los Contreras. Los Camisaca de acá, me acuerdo. Eran el Gil, el Abucho, el otro Wilson. Y yo me auto revelaba. Es decir, no iba a tales grupos, no participaba o ponía condiciones, porque a mí siempre obligatoriamente me tenían que sacar para oratorio. Valía. Valía para la declamación, valía para el canto, valía para la animación, para los sainetes. Entonces, forzosamente, aunque no querían, yo debía estar ahí. Era especie de una necesidad obligada. ¿Y el discurso te preparabas tú mismo? Mamá me preparaba. Siempre con tendencia a izquierda. Sí, patriótico. Mamá más que izquierda, mamá era más patriota, ¿no? Poética, en ese entorno ético, un poco esos términos que ella manejaba, ¿no? Bueno, después la parte vino intelectual, pues después ya ¿Cuál es la mayor bronca que tuviste con algún profesor en el colegio? personal no. El problema mío era que yo era malo para las matemáticas. Entonces, ese era mi tendón de Aquiles. Hasta ahora no entiendo esa pendeja. No sé ni para qué sirve. Y no me interesa. No me gusta, no lo entiendo, no puedo. Entonces, por eso la educación, o sea, hay un proceso, sistemas educativos, y tú como él sabes. Es decir, yo por esa pendejada, y por el inglés también, que era otro problema para mí, tuve que perder el primero y segundo curso. Valía para castellano, valía para naturales, pasaba en sociales, esas otras materias. Y, y era excelente en historia, esas cosas, porque me gustaba, pero no podía matemáticas. Hasta el sexto curso me quedé suspenso. Por eso no fui a estudiar el primer año, que me quedé, ya no pude matricularme. Nunca pude. Pero había otro tipo de broncas. O sea, ese hablemos, mi problema personal de pasar el año. Pero había broncas, porque había otros compañeros que pasaban el año en otras materias que yo sí era capaz y que ellos no sabían. Pero ellos, como eran sociales nomás, o era una materia así nomás, historia o filosofía, hablando ya de cuarto curso para arriba, pasaban, nunca se quedaban, pasaban los años, me fueron pasando a mí. Y yo después de reflexionar dije, bueno, ¿qué pasa? Voy a intentar preparar un poco más. Y claro, empecé a leer, cuarto curso para arriba, a leer muchos libros, y ya los materias para mí ya no era ningún problema, pero siempre fue un problema inglés y matemáticas. O sea, por el cuestión de pasar el año, ¿no? Pero claro, eh, pero había muchas injusticias. Eso fue lo que a mí me motivó. O sea, yo me cogía broncas de otros. Por ejemplo, en los años 70, 80, hablo por décadas, ¿sí? Yo entré en el 70 más o menos, en el 71, muchacha que se quedaba embarazada y que pertenecía a las guachas, a los sectores marginales del cantón, no solo por la geografía o las condiciones de estar cerca al grifo de agua, siempre no había alcantarillado, sino estar cerca al centro y por ende cerca a la ciudad o al pueblo y no tener un apellido que te ayude, estabas jodida. Eran expulsadas del colegio. Eso es escrito, eso sabe la gente. Entonces, se expulsaba, se, se hacía bullying, porque se pensaba que hacer el amor y no cuidarse era propio de las longas, ¿no? De las pobretes.
Esas son las malas. Esas son las malas muchachas con malas influencias. ¿Entiendes? Que vienen a dañar a las chicas de apellido, que van a ser las universitarias y las profesionales y las que van a manejar este cantón. Es que esa era la mentalidad. Es el sistema educativo. Entonces, y me daba ira. O sea, pero claro, había un supuesto reglamento que, incluso había un reglamento que no podía vacilar el profesor con las alumnas, porque eran menores de edad, y después se rompió el reglamento y se vacilaron y casaron y embarazaron también. O sea, es la realidad. Entonces, yo veía esas cosas y me daba ira. No me gustaba que sea así. Y luego las cosas cambió un reglamento, después cambiaron un reglamento riupano cuando se embarazaron otras chicas que tenían apellidos que podían tener cierta musicalidad. Entonces les iban a tomar los exámenes en la casa, no mostraban la barriguita para que no sea vergüenza social en el colegio, y pasaban. Eso está mal. O sea, por ahí mi rebeldía, ¿sí? O sea, nace por cuestiones humanas. Y yo siendo, digamos, cercano en parentesco sanguíneo a ciertas familias que han tenido su influencia En ese en entonces, el manejo. ¿qué libros te gustaban más ahí leer? Bueno, yo empecé la onda mía de literatura, digamos, rebelde, contestataria, empecé con Las Venas Abiertas, de América Latina, cuarto curso. Con el TV Poma. No, antes no. Antes, El Tadeo tiene una historia conmigo. El Tadeo era muy cuchupa. Él era de Descartes, él era muy hincha de Platón, de ellos. Yo le doy a él libros míos. Claro, le di uno de filosofía, de otro cocino, un ruso, materialismo histórico dialéctico. Le empecé a dar otros libros y él toma un recambio, o sea, él toma una actitud y en mitad del ciclo, digamos, del curso, del semestre, llamaba, él deja esos libros de Platón, de Descartes, y se pone en la onda esta de el estos hombre libros. mediocre de Claro, José después Ingenieros. entró, claro, con esta, que es un especialista, ¿no? Un psicoanalista, José Ingenieros, argentino, con el hombre mediocre. Empezó un poquito con las fuerzas morales. De Erich Fromm, El arte de amar, vino también esta, Tus sombras de Ron, no, perdón, ese es otro. Vino también de La simulación en la lucha por la vida, que es la primera tesis que hace José Ingenieros para graduarse de psiquiatra, algo así, que es una primera tesis de él. Entonces, claro, esos libros, con esas amistades, con Tadeo, con Bolívar Manzano y otros más, empezamos a alimentar otro tipo de pensamiento, otro tipo de ideas, de filosofía, que era un poco contestataria al statu quo, al quietismo, al familius kratos, que yo digo, ¿no? Religioso, familia, y un gobierno de familias y gobierno de los curas, pues un poco respuesta a eso, a toda esta cosa. Es decir, vean, nosotros queremos pensar diferente. Y claro que era difícil, o sea, porque eh, pensar en aquella época, que hablo de los 80, temas muy radicales, estaba recién triunfado la revolución sandinista, persecución a los curas revolucionarios en América Latina. En los 80 le mataron a Arturo. Y los curas acá, salesianos, eran de ultraderecha, se contra alineados al fascismo, al falangismo de Mussolini. Entonces, por eso cuando vinieron los curas, te acordarás, los curas diocesanos, Julio y el Mérito, ellos quisieron romper ese cordón umbilical entre ciertas familias, el entorno cultural, social, mediocre, ¿no? Inmovilista, solo del favorcito, y se toparon con una tremenda realidad que los salesianos, a pesar de que ya tuvieron que abandonar, porque ya no éramos, ya no debemos ser misión. Bueno, Santiago ya es una provincia eclesiásticamente diocesana, es decir, madura, es decir, para que tengan su propia iglesia. Pero los salesianos dijeron, no, se nos va el poder. Entonces empezaron a retornar a coger las parroquias poco a poco, porque no les gustó en nada la presencia de estos curas diocesanos que eran más liberales,
de un pensamiento político mucho más amplio, que tenían sus conexiones internacionales, y esto vino a romper la armonía de este conservadorismo que en su Cuba se maneja muy bien y bien camuflado.